La realidad es un misterio, y cualquier esfuerzo o intento por comprenderla casi siempre zanja en el fracaso. Sin embargo, dicho intento es loable, y a lo largo de la historia humana ha dado como resultado una gran cantidad de filósofos, místicos, científicos e incluso artistas para osar entenderla e interpretarla. Jacobo Grinberg, psicólogo, estudió la licenciatura en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. También estudió psicofisiología en el Instituto de Investigación Cerebral de Nueva York. Posteriormente, obtuvo un doctorado por sus estudios de los efectos electrofisiológicos de los estímulos cerebrales. Gracias al reconocimiento de la academia, pudo fundar un laboratorio de psicofisiología en la Universidad Anáhuac. Cerca de 1980, sus estudios fueron acogidos por la UNAM, donde abrió un segundo laboratorio. Posteriormente, en el 87, inauguró el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Sin embargo, Jacobo Grinberg trascendió y saltó a la fama por sus estudios vinculados a las pseudociencias esotéricas, lo cual puso en duda su reconocimiento como científico serio. Su trabajo se centró principalmente en el estudio de chamanes de pueblos originarios de México, algunos de los cuales eran capaces de realizar obras milagrosas. Entre los chamanes que conoció destacó una mujer llamada Pachita, que realizaba cirugías espirituales, procesos quirúrgicos sin ningún tipo de material. Lo hacía solamente con sus manos. De acuerdo con lo declarado por la propia Pachita, su cuerpo servía como caja de recepción al espíritu de Cuauhtémoc, quien le ayudaba a obrar sus milagros. Siguiendo el método científico, Grinberg intentó explicar los fenómenos paranormales a través de una teoría, la teoría sintérgica, la cual proponía que no hay objetos separados uno de los otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria, y que nuestro cerebro interactúa directamente con este campo. Sin obsesiones conceptuales, Grinberg mencionaba que dicho campo es el mismo que algunos físicos nombran como campo preespacial, y que cuando el cerebro interactúa con el campo, se genera la percepción espacio-temporal que conocemos, es decir, los objetos con forma y figura. Según esta teoría, lo que percibimos es el resultado final de una interacción entre la matriz de información y nuestro cerebro, pero no tenemos acceso a saber cómo se creó esta percepción, por lo cual llegamos a pensar que la realidad es independiente de nosotros. Y Grinberg menciona, cito, ni siquiera alcanzamos a entender cómo hace el cerebro para lograr este portento, este milagro de la realidad, de lo que hoy vemos como una imagen visual, de lo que oímos como un sonido. Son tantas las operaciones cerebrales que se requieren para lograr este milagro que es la realidad cotidiana, que me atrevería a decir que estamos ante un mecanismo, el cerebro humano, con capacidades ilimitadas. No se requiere ir más allá. Simplemente considerar que esta matriz informacional que el cerebro decodifica es tan compleja y es más compleja la realidad perceptual para quedar asombrados de la capacidad que tiene el cerebro para realizar lo más común y corriente, que es nuestra percepción visual y auditiva. Sin embargo, Grinberg no se quedó ahí y comenzó a estudiar la telepatía. Es decir, la transmisión de información de una persona a otra sin utilizar ningún canal sensorial ni ninguna interacción física. Así como la telequinesis, la habilidad psíquica que permite a una persona influir en su sistema físico sin interacción física. Fue así que, a través de la meditación, el investigador logró demostrar que dos cerebros expuestos a diferentes estímulos podrían arrojar resultados similares, algo a lo que Grinberg llamó potencial transferido. Pese a que sus pensamientos con respecto al cerebro ya eran en sí mismas complejas, Grinberg no vaciló en postular que el cerebro tenía habilidades extraordinarias, muy poco desarrolladas por los seres humanos. Con base en dicha idea, explicó que los chamanes interactuaban directamente en una realidad que no tiene pasos intermedios, donde no hay procesos. De acuerdo con Grinberg, Pachita interactuaba con la matriz sin intermediarios, lo que le permitía realizar este tipo de cirugías supuestamente milagrosas. De hecho, el científico explicó en una entrevista, y cito, por ejemplo, Pachita, la chamana maya, tenía esta misma característica de estar localizada en un nivel de conciencia directo
que se manifestaba en su sensibilidad portentosa. Sobre las habilidades de los chamanes, Jacobo Grinberg pensaba que cuando la realidad se crea como resultado del proceso cerebral, ésta tiene realidad, pero como conciencia y no como materia. Y debido a que Pachita estaba en un lugar directo de conciencia, podía actuar desde las leyes de ese nivel, en la que la persona rompe la ilusión de su individualidad y se da cuenta de que en realidad todo es conciencia. De acuerdo con su testimonio, estas ideas místicas explicadas con lenguaje científico no se limitaban a un conocimiento meramente intelectual por parte de Grinberg. Por el contrario, estaba totalmente comprometido con ellas y las vivía día a día en su vida cotidiana, pues según él, pensaba que tenerlas presente generaba un constante cambio de conciencia. Con un marcado esoterismo, Grinberg afirmaba que en el nivel de la unidad de la conciencia las leyes eran particulares. Pese a la dificultad de sus teorías, Grinberg era un científico comprometido y tenía proyectos ambiciosos que incluso incluían el estudio del cerebro animal para comprender mejor los procesos de la conciencia. Sin embargo, el destino que le esperaba a Jacobo Grinberg era otro, uno lleno de misterio e incertidumbre. El 8 de diciembre de 1994, el doctor Jacobo Grinberg desapareció sin dejar rastro. ¿Dónde está Jacobo Grinberg? Abducido por los extraterrestres, secuestrado por la CIA, víctima de un crimen pasional. ¿Habrá despertado de la Matrix? Estas son algunas de las teorías que rondan el nombre del científico. Jacobo se encontraba en la cúspide de su carrera cuando el 8 de diciembre del año 94 desapareció de forma misteriosa y sin dejar rastro alguno. Él y su teoría sintérgica, que prometía cambiar para siempre la forma en la que los seres vivos aprecian la realidad para desvelar una nueva concepción de cómo funciona el universo, se encontraban desaparecidos. De acuerdo con el documental La desaparición de Jacobo Grinberg, realizado por History Latinoamérica, la investigación para dar con el paradero del científico comenzó tarde debido a que su esposa, Teresa Mendoza, no dio aviso inmediato a las autoridades sobre la desaparición del científico, argumentando que era normal que de pronto se fuera de viaje por varios días y sin avisar. La ausencia de Grinberg no fue notada sino hasta el 12 de diciembre, cuando debía llegar a la celebración de su cumpleaños. La investigación sobre su desaparición quedó en las manos del entonces Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Clemente Padilla, quien nunca, jamás, había dejado ninguno de sus casos sin resolver, y quien formó una fiscalía especial para buscar a este famoso doctor. Según contó el propio Padilla, escuchen esto, un trabajador de una gasolinería reveló que él había visto a Grinberg por última vez en Boulder, Colorado, en el momento en que dos agentes estadounidenses, identificados como Rick Howard y Marina Velasco, descendieron de una avioneta tipo Cessna y se llevaron al científico y a su esposa a bordo de dos automóviles blancos. Las pistas llevaron a Padilla a descubrir que el investigador colaboraba directamente y en secrecía con la Universidad de Colorado en esa ciudad, algo de lo que ni siquiera las personas más allegadas a él tenían conocimiento. Padilla señala que, al hacer el rastreo de los vuelos realizados por Grinberg a Estados Unidos, fue cuando comenzó a encontrar trabas por parte de las autoridades americanas, por lo que, por sus propios medios, logró obtener 3 hojas de registros de vuelo que reflejaban que Grinberg y su esposa habían entrado y salido en diversas ocasiones a Estados Unidos, pero jamás llegaban directo a Colorado, sino que usaban vías alternas. Luego de llegar a este punto de la investigación, Padilla fue relevado, según dicen, por encontrar información que no debió encontrar. Otra de las dudas que se deja en el aire fue el papel que jugó Teresa Mendoza, la tercera esposa de Grinberg, quien, pese a haber sido vista por este testigo, junto a su esposo en el momento de su desaparición, ella mandó mensajes y llamó a familiares y amigos asegurando que el científico se encontraba de viaje o en algún tipo de retiro. Al siguiente mes, Teresa, sospechosamente, también desapareció sin dejar rastro y a la fecha se desconoce su paradero. Según lo dicho por familiares, amigos y colaboradores de Grinberg, el matrimonio con Teresa no iba del todo bien. Incluso el mismo científico confesó tenerle miedo. Incluso llegó a dormir en repetidas ocasiones en su vehículo. Sin embargo, también está la teoría de la CIA, que supuestamente
esta agencia se llevó al científico para hacer uso de sus hallazgos y cobró más fuerza luego de que en el año 2017 las autoridades estadounidenses desclasificaran 930.000 documentos con información que iba de 1940 a 1990, en donde habían más de 12 millones de páginas relacionadas al fenómeno ovni, a experimentos de control mental y a estudios sobre telepatía. ¿Y qué creen? Entre uno de estos documentos estaba el artículo escrito por el propio Greenberg, con relatos psicofisiológicos de la unidad y la gravitación de la comunicación, que fue publicado en el libro Psychoenergetics del año 1982, en el cual explicó su teoría sintérgica de la cual te hablé hace unos momentos. No podemos dejar pasar por alto que durante la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos echó a andar el proyecto Stargate, creado después de que surgieran rumores acerca de que los soviéticos estaban financiando investigaciones sobre la lectura de mente. Dicho proyecto buscaba dar una explicación científica a la clarividencia y a las experiencias extracorporales para presuntamente usarlas en combate. No obstante, en 1995, casi un año después de la desaparición de Greenberg, la CIA supuestamente concluyó que dichos experimentos e investigaciones habían sido cancelados según porque no habían sido funcionales. Sin cuerpo y sin pistas, jamás se supo qué pasó con el Dr. Greenberg. Tampoco se sabe si pudo realizar algún viaje a algún país oriental con el objetivo de afianzar su búsqueda espiritual. Ari Telch, hermano del científico, ha sugerido que la investigación debió seguir la línea del crimen pasional. Jacobo Greenberg dejó un gran legado escrito sobre estudios del cerebro y la conciencia, mismos que lamentablemente han sido eclipsados por su misteriosa desaparición. Greenberg, un hombre que la polémica siempre parecía estar junto con él, sin duda ha dejado mucho de qué hablar tanto por su vida como por su desaparición. ¿Cuál es tu opinión, amigo? Para ti, ¿el Dr. Greenberg fue un científico o un chamán? No dudes en dejarme en la caja de comentarios tu opinión, que me interesa mucho conocerla. Aquí tu amigo Peponce reportándose. Un saludo. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios, como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, ¡Let's rock!